Buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy bienvenidos y como siempre os saludo dependiendo del punto donde nos encontramos y se encuentren ustedes. A mi lado, Jaume Patuel, como siempre, un buen amigo y especialista en muchas cosas, pero hoy hay un tema de continuidad que seguimos hablando en esta primavera de nuestra Semana Santa. Y desde luego se tiene que saber ¿por qué esta Semana Santa no tiene un día fijo, es subiendo, es bajando? ¿Cómo funciona esto? Ante todo, un buen tiempo a todos. Y realmente la pregunta que me hace María es exacto, porque hace un mes dialogamos el equinoccio de primavera, hablábamos de las fiestas de primavera, que era el inicio de una época nueva y que había, por ejemplo, el año pasado, unos días después del equinoccio de primavera del día 21, era Semana Santa, el año pasado. Sí. Y este año hablábamos el mismo 21 de marzo y Pascua es ahora, el 20 de abril. La pregunta es, ¿cómo es que el año pasado, el 2024, fue el 31 de marzo y en el 2025 el 20 de abril? ¿Por qué estas distancias? ¿Y por qué en el mundo oriental ortodoxo lo celebran el 27 de abril? Es decir, ¿por qué esas diferencias? Bueno, esas diferencias que condicionan el calendario civil y que condicionan el programa de los colegios y que ahora está condicionando la Semana Santa con otro concepto que iremos hablando de lunes, martes, miércoles santo se trabaja y el jueves el puente hasta el martes, porque en Cataluña el lunes es fiesta. Exacto. No así en el resto del Estado español. ¿Qué pasa con todo esto? Sí. Intentaremos clarificarlo. Vamos a ver, es que, y además debemos centrarnos en conceptos muy amplios y muy interesantes. El significado en sí de lo que es la Semana Santa. ¿Qué representa la Semana Santa? Para poder partir de este punto, que es la celebración de Pascua, el mes de abril o mayo de hace 17 siglos, Vamos atrás, ¿eh? en el 325, Sí. en el concilio de Nicea, se declaró que la Pascua se celebraría después del equinoccio de primavera, habiendo pasado la luna llena. El primer domingo después de la luna llena sería Pascua. Eso hace 17 siglos. 17 siglos. 17 siglos. ¿Vale? Y si la luna llena caía en domingo, la Pascua se celebraría el otro domingo. Esto fue el inicio justo hace 17 siglos. Bien, el cálculo astronómico se creía, el año era 325,25 días. ¿Qué significa este punto? Que en un estudio técnico resulta que el año son 325,22. Hay una pequeña diferencia. Sí. Pues bien, esta pequeña diferencia hacía que cada 128 años había un día de más. Vale. Se acumulaba. Se ha ido acumulando a lo largo de la historia. Muy bien. Y entonces, en el 1582, Gregorio XIII, con su equipo astronómico, había que hacer una corrección, porque habían acumulado 10 días. Entonces, del 4 de octubre del 1582, se hizo un salto al 14 de octubre. Se saltaron 10 días. Y esto es lo que se llama el calendario gregoriano, porque fue en tiempo de Gregorio XIII. Él hizo la compensación de todo esto. Pero entonces, hasta el 1582, la pregunta es, ¿qué calendario estaba rigiendo? Y estaba rigiendo el calendario juliano, que es el que el Papa Julio, durante el Concilio de Nicea, estableció el calendario este. Por tanto, existe el calendario juliano, que perdura en el mundo oriental ortodoxo, y el calendario gregoriano. Hay dos calendarios. Por tanto, el equinoccio de primavera
coinciden días distintos. Por ese Y entonces, trabajo de calendarios. Es un problema de calendario. Claro. Pero un problema de calendario con matices religiosos que tiene su importancia, porque Oriente continúa con el calendario juliano y el mundo occidental con el calendario gregoriano. Y con otro aspecto muy importante, serían temas muy interesantes. El mundo occidental, que está más o menos con la Iglesia Católica Romana, o con la Iglesia Católica Romana entre comillas, es autónoma con una jerarquía monárquica cuestionada, y el mundo cristiano oriental está en comunidad, no en la jerarquía. Una sinodalidad, la palabra que se debe. Hay una comunión. Nadie está por encima del otro. Y entonces aquí es, bueno, el cisma del siglo XI. Otro camino para investigar. Bien. Por tanto, digo esto porque calendario juliano por la parte de Oriente y calendario gregoriano por la parte de Occidente. Con todo, en el 1562, Francia, Portugal, Hungría y España aplican el calendario gregoriano, pero el resto no. Y entonces es en el 1752 que se aplica en Estados Unidos, en Inglaterra y en el resto del mundo occidental. Y tengamos en cuenta que hasta el 1929 en Grecia no se aplica. Y se aplica con Atahualpa, el que hizo una secularización. ¿Y por qué se aplicó allá? Para evitar la diferencia entre el calendario religioso y el calendario civil, para la cuestión de que los días de vacaciones coincidan. Por tanto, y pedagógicamente, hago un salto con la vecina muy simpática de mi bloque, que es maestra, hablábamos, porque yo he sido profesor muchísimos años, de este trimestre, que es larguísimo. Claro. Y pedagógicamente un error. Bien, por tanto, no hay una fecha fija. Vamos aterrizando. Y hablamos de una forma universal, pero hay que aterrizar siempre en el metro cuadrado individual o del pueblo. Nosotros hablamos desde Mataró. En Mataró en estos momentos estamos gozando de un clima privilegiado. Cuando por el interior cuando en el interior de Cataluña hay borrascas, hay inundaciones. Por tanto, hay que tener una visión general sin perder lo particular, porque lo que priva y vivimos es en el particular. No dejarnos comer el coco, que hombre, es que hoy va a llover, hombre, es que en Gaza, hombre, es que en Estados Unidos. Esto, si no lo tamizamos, nos amarga el día a día. Parece que el día a día es entonces un Viernes Santo. Exacto. Bien. Totalmente. Entonces, ahí lo importante será visualizar esta Semana Santa. Exacto. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Un folclore? ¿Un juego de poderes? ¿Qué hay ahí? ¿De qué constan estas historias? La base para montar la Semana Santa es el Evangelio de Lucas. Vale. El Evangelio de Lucas hace un recorrido catequético de información, no un recorrido cronológico. Pero entonces ha tomado el calendario litúrgico al pie de la letra. Tengamos en cuenta, según los exegetas, bien entendidos, la Semana Santa es el resumen de 6 meses de la actividad del personaje histórico Jesús de Nazaret, que a mi parecer vivió, la vida pública fue 1 año, no 3. Y digo esto porque en el Evangelio se encuentra yo. Y yo me inclino por 1, porque un hombre tan cuestionador del poder religioso y civil, que inquieta a los poderes, no lo van a aguantar 3 años. Seguro que no. Lo van a aguantar 1 año. Y por casualidad. Esto es una hipótesis de trabajo. Hay quien trabaja en 3 años, alerta. Pues eso es litúrgico, teológico, no es cronológico. Entonces, la Semana Santa, que es
un resumen de 6 meses, yo no lo puedo tomar ni cronológicamente ni históricamente, sino es una narración catequética de información teológica sobre la profundidad a vivir, que es transformativa de un acontecimiento importante histórico. Realmente, este joven hombre de 33 años, Jesús de Nazaret, murió ajusticiado en la cruz por el poder religioso y civil, por ser un incordio, un agente, una persona que critica a la autoridad. Un paréntesis, Argelia, 2025, un periodista de 83 años es puesto a la cárcel por discrepar en un artículo del pensamiento del poder. Todavía seguimos en el mismo punto. Por tanto, esto hace 21 siglos, que el contexto histórico es muy distinto, hay pueblos, de un pueblo al otro hay kilómetros que andar, de aquí se explica las tradiciones de cada pueblo. Cataluña es un ejemplo, no los pueblos que luchan entre sí. Bien, digo esto porque entonces eran muy vigilados, la gente rebelde, porque había muchas revueltas en tiempos de Jesús. Y Jesús fue un rebelde, un revoltoso, un inconformista, pero no con la violencia física. Con la palabra. Con la palabra, el ejemplo y la violencia no física. Y a pesar de todo, lo condenaron. Condenaron y lo mataron. Digo, por tanto, se celebra esa fiesta con el gran acontecimiento metahistórico, sino de testigos, que aquel hombre que murió en la cruz movió, impactó a todos los que lo habían conocido y reflexionaron, y esta transformación de esta vivencia en él es el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y esto me lo mandó una persona. Mira la propaganda del domingo de resurrección. Catequéticamente, o por sentido común, yo no debería representar la resurrección, palabra que no se encuentra en el Evangelio, como si de la tumba abierta sale un hombre. No, si de la tumba abierta hago un dibujo que sale el hombre, inconscientemente, la resurrección es volver a la vida física que antes tenía. Y la resurrección no es volver al cuerpo físico de antes. A un cuerpo reformado. Sino a un cuerpo reformado, a una transformación personal de aquel que recibe y acepta el impacto de esta persona. Una transformación mental. Lo que técnica metanoia, ir más lejos del pensamiento. Es una resurrección, la transformación de la persona. Por tanto, una Semana Santa es un medio, es decir, la Semana Santa es todo un proceso que empieza con unos días de reflexión y acaba con la resurrección, con una cruz que ha transformado la vida de las personas que lo siguen. En consecuencia, el Viernes Santo, que en todo lo que hay es ya película, historia, etc., el Viernes Santo es importante. Sí, pero, a ver, antes de llegar al Viernes Santo, estamos con el jueves, que aquí lo hemos saltado, y según se dice, hay 3 jueves que relucen más que el sol, y tú dices, ahora ninguno. ¿Qué ha pasado con el Jueves Santo? ¿Quién se lo ha saltado? Y aquí es otro tema importante. ¿Y por qué? El Jueves Santo se ha celebrado como la fundación de la Eucaristía, la cena pascual. El Jueves Santo, esto en el calendario litúrgico, pero la realidad histórica nos indica, por los exegetas, que no son tontos y que cuestionan, por eso ha costado tanto la exégesis nueva, gracias al método histórico crítico, gracias a la arqueología, gracias a la filología, se va profundizando qué hay de histórico y qué hay de narración teológica. No digo falsa, digo narración teológica. Y entonces el Jueves Santo resulta, según la nueva investigación de hace años, que Jesús hizo una cena como las que tantas veces hizo como despedida.
porque una característica de este personaje, Jesús de Nazaret, es que comía con todo el mundo. Bueno, la Gente sencilla y gente rica, claro, alternada. Y era una persona de fiesta. Después, si hay tiempo, hablaremos de la fiesta. Por tanto, el Jueves Santo, en nuestra cultura, Jueves Santo es fiesta. Y Viernes Santo también. El sábado silencio y el domingo. Yo me acuerdo aquí en Mataró, años ya, que el Viernes Santo estaba prohibido la circulación de coches. y la radio y la televisión. Es decir, entonces, ¿qué está pasando? Que hay una renovación y resulta que durante muchos siglos, sobre todo a partir del siglo XII y XIII, con la peste del Viernes Santo y con los jueves, porque poder civil, poder religioso, el poder religioso fagocitaba el poder civil, había fiesta, Jueves Santo, la Ascensión y Corpus Christi. Los 3 jueves que relucen más que el sol en el Estado español. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que de estos 3 jueves, ninguno es fiesta. Por tanto, ya no relucen como antes. Ya no. El Jueves Santo en España no es fiesta, es el primer día de marcha de vacaciones. La Ascensión litúrgicamente se ha pasado el domingo y el Corpus Christi con las grandes alfombras, etcétera, que también hay que decir, todo esto es fruto de una época concreta, con una teología concreta y que ahora no responde. Es decir, te voy a decir más, lo que voy a decir es muy delicado. Cuando se ha restaurado actualmente la adoración de la custodia, mi reflexión es, este Dios, Jesús, puesto en la forma, está en una cárcel de oro. Correcto. Está en prisión. Ya. Y paseamos, se pasea actualmente. Hace 30, hace 50, 60, estaba en un contexto. Ahora es otro contexto. Hablo de Cataluña, no hablo de otro lugar. Y hablo desde Mataró. Cuando ves esta procesión, dices, estamos enseñando al pueblo a un prisionero por nosotros mismos. Y entonces se explica que este prisionero que es Dios, en la cruz, cuando yo veo estos días el monumento móvil de Jesús en cruz, custodiado por los legionarios, sí. con la canción, digo, ¿qué estamos? Entonces la pregunta es, ¿esto es religioso o es folclore? Es la primera cosa que hay que distinguir actualmente en las procesiones de Semana Santa. Es una representación teatral. Es decir, no estoy en contra de este, pero seamos claros. ¿Esto es folclore o es religión? Si es folclore, adelante, seamos como folclore. Es decir, no tiene sentido que los soldados romanos de cada pueblo sean personajes importantes cuando en la historia fueron los que condenaron y llevaron a muerte a Jesús. Hay unas contradicciones muy fuertes. Entonces, si es folclore, que sea folclore, leía que los conejitos de chocolate cuestan más porque el chocolate. Y habíamos que el conejito en equinoccio, fertilidad, muestra la fertilidad. Los huevos son más caros porque hay problema. Y los huevos es la expresión de la resurrección, como comentábamos hace más, porque si hay vida, debe haber la ruptura del cascarón. Y la ruptura del cascarón, que es dolor, es el Viernes Santo, pero lo que vale es el domingo, que es el polluelo cuando sale. Claro, todo esto es, si es folclore, adelante la gastronomía. Ya se bien, los buñuelos de Cuaresma, etc. Y entonces, ¿y qué es la Cuaresma? Claro, entonces la Cuaresma es no comer. Sí, y entonces viene el Ramadán, viene la Cuaresma, la hacemos materialmente, pero esto es un acto religioso material o una costumbre que hay que hacer. Porque si todo esto no hay un proceso de madurez interior integral, ¿para qué sirve? Entonces, quedémonos que es el folclore. Ahora bien, si las procesiones de Semana Santa en Mataró hay
10 más 3 programadas, 13 procesiones de patrón. Si las procesiones son para transformar a las personas que intervienen, para transformar a lo largo de los meses una madurez, es decir, una aceptación de la diversidad, que la diversidad no significa ni imponerme uno ni imponerse al otro, sino respetar la diferencia con capacidad crítica para que la hominización devenga humanización, adelante con las procesiones. Pero entonces las procesiones no acaban en Viernes Santo, acaban en resurrección. Claro. Y la resurrección resulta, sí, que es la importancia por la mona en árabe dicen los entendidos significa obsequio, es un día festivo y festivo significa una celebración especial donde hay comida, hay baile, hay amor, pero la fiesta, el fanu, es algo sagrado. Muy bien, entonces celebramos de una forma especial. Pero todo esto es expresión de la vida cotidiana. Claro. Por tanto, si la Semana Santa especial es bien entendida y ya no es sociológicamente ya aceptada, sino que hay vacaciones, lo que hay que trabajar es la transformación interior del día a día. Si la Semana Santa es un medio, un sano instrumento de madurez, adelante. Y si es folclore, celebremos como folclore, y si es religiosidad, hay que cambiar mucho, porque el centro de la Semana Santa, que en el Estado español es fiesta, es viernes. Tenía que ser fiesta más bien el sábado, pero el sábado ya es fiesta por el fin de semana. Y un domingo, que no olvidemos, si la Pascua se prepara con 40 días, la resurrección se celebra con 50 días hasta Pentecostés. Y esto se lo han saltado. No nos han saltado. No se tiene en cuenta. Y aquí hay algo que hay que tener la capacidad de discernir, ver, analizar, para que sea transformativo. Ciertamente, el panorama que tenemos en Cataluña o en Mataró, es un panorama que me preocupa cuando veo que los responsables, que ahora se dicen líderes de comunidad, van vestidos de negro con la etiqueta blanca. Me estoy preguntando qué está pasando. ¿Están usurpando el puesto? Es decir, No lo sé. cuando la carta a Diognete en el final del siglo II y III dice que los cristianos no se deben distinguir de los demás, y cuando en una carta anterior los sacerdotes no deben distinguirse de la comunidad, me estoy preguntando qué está pasando. Me lo pregunto. La sola respuesta es, hay una restauración, no hay una renovación, hay una restauración de una seguridad pasada. Bueno, esto es, claro, entonces, y con esto acaba este punto, la Semana Santa es un proceso interior, emocional, de crecimiento en diferentes etapas. Es decir, que el Viernes Santo, si yo quiero hacer una tortilla, debo romper el cascarón. La vida tiene sus límites, la vida tiene sus dolores, no sufrimientos. Y esto hay que aceptarlo, no como una derrota, sino saber que el ser humano es vulnerable. Pero que si yo tengo una visión amplia, la vida es más que el egoísmo interior o egoísmo colectivo o un nacionalismo patriotero, que hay que poder superar por una visión más amplia. Por tanto, este proceso emocional, madurativo, integral, y aquí está la Semana Santa. La Semana Santa intenta no quedarse en el Viernes Santo, sino con el silencio profundo del sábado, viene el domingo en que el polluelo sale. Una vida nueva. Y la vida nueva es la transformación nuestra, ser personas humanas y maduras. Bueno, pues ahora vamos a seguir, que vamos a encontrar con personas no humanas y tampoco maduras.
porque podíamos ir por partes y encontrarnos hablando de la parte laboral, la parte técnica, ¿vale? Pero voy a saltar, ya que me he ido ahí, aquí tengo a Trump por algún sitio, que es inmaduro total y que no es humano. ¿De dónde lo hemos sacado? Es decir, a ver, ¿cómo se ha formado? ¿Cuál es la base de la Semana Santa? La base de la Semana Santa es el Nuevo Testamento, principalmente el Evangelio de Lucas, que tiene un calendario catequético, no social. Pues bien, y el Nuevo Testamento está incluido en el Nuevo Testamento, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, más técnicamente, Primera Alianza o Segunda Alianza. ¿Qué está pasando? Cuando yo contemplo una imagen de Trump blindando, exhibiendo la Biblia, o bien Netanyahu con los ultraortodoxos, con la Biblia, Nuevo Testamento, con el Tanaj, con el Antiguo Testamento, o contemplo Putin al lado del patriarca Kirill, me pregunto, ¿qué lectura han hecho de estos libros importantes? Porque los tres me manejan la Biblia. Y entonces, Trump está apoyado por millones de evangélicos sionistas cristianos, que es importante, lo mismo que Netanyahu con la ultraderecha y Putin con la parte, están cogiendo la Biblia al pie de la letra. Y cuando un libro narra de forma teológica o con leyendas o con hechos históricos significativos, es para avanzar. Y la postura de estos tres señores, hablamos de esto, no digo que sean los únicos, es excluir. Y la Biblia es todo lo contrario. La Biblia, el mensaje de la Biblia, y culminado con Jesús de Nazaret para los cristianos, no ha acabado de culminar por los judíos y por los musulmanes que debieran entrar en el mundo industrial y el método historiocrítico, no se puede o no se debe coger la Biblia a pie de la letra, porque el mensaje es de liberación, salvación, liberación o humanización. Por tanto, todo aquel acto que no humaniza es antibíblico. Total. No están cumpliendo con la Biblia. Están enseñando un libro que para ellos no significa nada. Es decir, que porque no está respetando nada. Que la Semana Santa para ellos es un instrumento a su favor. Vamos a instrumentalizar la Semana Santa para nuestros intereses políticos y económicos. Exacto. Claro, ante eso dice, bueno, ¿qué está pasando? Y aquí viene la necesidad de clarificar las posturas. Quien quiera hacer mi última reflexión es que estoy escribiendo un libro. No es el momento de decir qué es ser cristiano, o qué es ser musulmán, o qué es ser judío, o qué es ser italiano. La pregunta es, ¿qué es ser humano? ¿Qué es devenir un ser humano? Y esto hace un salto total, dejando de lado las teorías religiosas para coger el profundo. Y en este caso vuelvo a citar a un gran epistemólogo actual que vive y que tiene escrito, que es Maria Corby, hacia una espiritualidad laica. Es decir, la profundidad del ser humano, lo que antes llamábamos religiosidad o espiritualidad o interioridad, él lo llama cualidad humana profunda, que es inherente al ADN, y a mí me gusta llamarlo el proceso madurativo integral. Esta profundidad es inherente al ser humano, que no hay que confundir el proyecto socioeconómico, político, social de las religiones, que teóricamente han hecho, esto ha sido un cierto papel que no continúa. Estamos en un mundo de una sociedad de conocimiento que está cambiando todo. Y por tanto, la Semana Santa o se renueva en su profundidad o va a pasar lo que está pasando, días de trabajo y días de vacaciones. Exacto. ¿No está? Y que la profundidad vital se vivirá
en templos que dentro de, si hablo de Mataró, dentro de 20 años en las iglesias no irá nadie. ¿Por qué razón? Porque cuando vas a lo que se llama la misa, malo nominal, pero le llamamos misa, es un campo de nieve, todos son cabellos blancos. Pues sí. Y dentro de 20 años toda esta gente no estará. No, y ¿Quién la habrá? Entonces viene el peligro que yo leí ayer en la prensa. En Tarrasa, un colegio abierto, fundado en 1942 por los padres carmelitas, con un proyecto abierto a raíz del Concilio Vaticano II y del Dicasterio de Roma de Cultura, desde el 2023 han cambiado la dirección y hay más de unas 300 denuncias y quejas de que están convirtiendo el colegio en una ideologización cristiana. Han aumentado las clases de religión, han disminuido las clases de catalán, han aumentado las clases de castellano y hay toda con una frase, si es cierto o no, el hecho es cierto, la frase, si tu madre no va a misa, hijo, tú no te salvarás. Cuando dices esto, si es cierto, fuerte, bueno, ¿no? eso es lo que se decía hace 70 años. Ya, por eso es que Por tanto, ¿qué está pasando? Se precisa capacidad crítica, discernir dónde estamos cada uno en su metro cuadrado, personal, no individual, la relación con los demás, que es la socialización, y las instituciones, y eso es otro tema, que están haciendo para humanizar el alumnado y así humanizar el pueblo. Porque una cosa son los poderes políticos, religiosos, económicos, que es una oligoplutocracia, un poder en manos de ricos, que es 1 o 2% de la humanidad, y que es el pueblo. Claro, en consecuencia, que me blinda, me exhibe la Biblia para matar, para aniquilar sin ningún fundamento, o para imponer un criterio al mundo, eso no es la Biblia, ¿eh? No. Esto no es la Biblia. Puede ser una lectura literal de la Biblia, y si es una lectura literal de la Biblia, es inhumana por los efectos que vemos. Exacto, por los efectos de forma. Bueno, hoy podríamos seguir largo y tendido, porque cuando nos metemos en estos caminos de Dios, ¿no? Por decir alguno. Sí, caminos de Dios. La cuestión es, cuando digo Dios, ¿qué entiendo por Dios? Exacto, a ver qué entendemos por Dios. Porque seguro que si un tema que estudiaremos. Sí, estudiaremos. Seguro que si nos están observando desde más allá, están diciendo qué equivocados están ustedes, señores. Y todos los esfuerzos que yo he hecho en este mundo para enseñaros algo, enseñaros el amor al prójimo, el respeto al prójimo, y todo esto, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el esfuerzo de este Jesús, que fue un misionario, que fue una persona que luchó por el pueblo, y para ayudar al pueblo y contra los poderes que estaban oprimiendo al pueblo? Seguimos en el mismo punto. La opresión al pueblo y los poderes por encima de todo. Por tanto, muy importante una información general visual, porque es imposible tener una visión, sí, tal vez global, pero no mundial, ¿eh? Y toda información, al menos yo que tengo, es porque leo, me informo. Claro. Yo solamente puedo hablar de la acción local, visión global, acción local. Y la acción local debe ser humanizante. A partir de aquí, que es a partir de eso, podemos procesar nuestro mundo emocional cognitivo a través de actos agnósticos, actos folclóricos, actos religiosos, pero todo en función. Por tanto, es preciso la visión global, pero ser conscientes del metro cuadrado, donde vivimos en Mataró un clima privilegiado. Desde luego. Económicamente estamos en una sociedad que nos ayuda, pero esto no lo puedo generalizar. Y como no lo puedo generalizar y existe la visión, no debe la inquietud fagocitar mi metro cuadrado y poder vivir con gozo, con alegría, con satisfacción, que no quita dolor y limitación, el café o la charla que estamos María y yo.
siempre es una buena excusa tomar un café con un amigo, comentar y sobre todo pensar con la lógica e intentar aclarar puntos que a veces no se entienden bien si no tocas con alguien que puede ser muy especialista. Y acabamos con una frase. Nuestra posición no es una imposición, sino una exposición. Exponemos aquello que creemos respetando la diversidad. Lo que ustedes crean. Claro. No imponemos, sino exponemos. Y el mismo derecho o deber, con lo cual exponemos, lo tienen todos los que miran nuestro vídeo. Libertad de expresión limitada. Muy bien, pues hasta la próxima semana que nos lleve a... Y buena seguir. Pascua, que significa buen paso, y buen paso significa transformación. Buena transformación. Y esta transformación la concretamos con la palabra resurrección, pero no una vuelta a la vida corporal, sino la profundidad del ser humano en una visión nueva, humanizante. Sí, yo deseo de luego que todos volvamos a la vida cotidiana reformados y sobre todo con una visión amplia y con mucho amor al prójimo. ¿Sí? Hasta la próxima, nos volvemos a encontrar y seguimos hablando encantados con todos ustedes, aprovechando para dar las gracias por los me gusta que nos envían continuamente a cada programa. Y el próximo programa tiene un tema de continuidad también, Sí, muy interesante. ¿Qué hablaremos de ello? Que será largo y tendido también, y espero que os gusten, y aquel será muy informativo para el momento actual de esta sociedad. Gracias. Y viva la vida bien vivida. Eso. Gracias. Gracias a ustedes.